todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Noticias con Café. Hoy miércoles 30 de mayo, a un día del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, de una supermarcha que promete el Movimiento de Trabajadores Sindical de Puerto Rico. Vamos a hablar en esta mañana de energía eléctrica, desde lo que pasó anoche en el área de Floral Park hasta lo que convirtieron en una unidad desaparecida que sirvió bien al pueblo de Puerto Rico cuando las termitas eran el elemento importante para mantener limpias de vegetación las líneas de transmisión de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que produce energía y lo que hoy está en vilo por los apagones que se dan alrededor de ese mismo problema. El desganche y el despeje que no se hace a pesar de los 1.400 millones de dólares que se pagan en contratistas privados desde el privatizador Luma Energy. Vamos a hablar también de los nombramientos de la gobernadora, un último nombramiento interesantísimo, un comisionado hoy de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y lo nombra presidente. Se van a quedar bobas cuando vean quién es. Vamos a hablar también de el pasado, ya lo dije, de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero lo que está ahora mismo en titulares, que es el nombramiento de Janet Parra y lo que se alega puede haber sido comisión de delito por estar pidiendo el carpeteo de aquellos que visitan al presidente del Senado en un momento en que se está investigando una fase de lo que ocurrió en el área de los tribunales de Humacao, cuando la entonces abogada intentó ser representante legal de una persona con la que había intervenido en la División del Crimen Organizado del Departamento de Justicia. Difícil para Janet Parra convertirse en secretaria del Departamento de Justicia de la administración de Jennifer González. Pero antes voy a ustedes, por ahí está todo el mundo y tengo que decir que Carla Esbaratá llegó primero. Saludos, Carla. Por ahí está Humberto López Rodríguez, Carmen Dávila, José González, Iber Grajales, Brenda Gómez, Ana Rosado, Nelson Guzmán, Vivian Rivera, Edgardo Núñez, Vivian López, Gisela Jiménez, Rita Llanés, Luz Díaz de The Winter Garden, Florence, Edna Licea, Orville Velázquez, Caroline, también está Edwin Rivera, Mildred Lozada, Ed Méndez, Gladys Camacho, Irisita, Cruz Violeta, Sandra Infanzón, Ivonne Padua, Víctor Lozano, Mick Bernie, Jorge Rodríguez, está Lourdes Ríos y Heidi Ramírez, ay, desde Michigan, qué frío. La diva gitana también está por ahí, Germi Alvarado, Aixes Camilo, Enrique Collazo,
Luis Daniel Ortiz, José Rodríguez, Rita Guzmán. Te va a gustar el programa de hoy. Luz Coleman, Jesús Papodoner, mi amigo de la Florida. Gloria Ramos, Jorge de León, Rosa María Buzó, Mina Serrano, también desde Ocala, pero de country. Siempre María Buzó, dije Ivette, Maritza, José San Inocencio, y no aquel del PIB que ahora está como que en todos lados, no sé. Raro. Judith Nash, Meribé Martínez, Lizeth de León, Norberto Cancel, Tito Mou, Nicolasa, Javier, Edgar Sánchez, Berenic, Rafael Texidor, Nelida Rivera, Miguel Rivera, Norma, siempre Luis Eduardo Colón. Gente, no se olviden que pueden donar el último día. Ay, vamos a apretar la tuerca. El último día de este mes de abril. El mes que Bonita cumple 14 años de estar presentes en el mundo digital de producción de contenido, en el caso nuestro de noticias, información. Gracias por todo lo que hacen. Pueden donar por aquí a través del chat. Siempre que estemos en vivo, lo pueden hacer. Gabriel González llegó por ahí de Nueva York. Luis Eduardo Colón. También está Eneida Soto, Iván Carradero desde Florida, Odelín Valentín. Está todo el mundo. Siéntanse rapidito y en casa. Sobre todo siéntense, porque esto pinta rosa. Un programa en que tengo que decir que tuve que ir para atrás y para adelante, porque con toda la información que me dio este trabajador de 22 años en la Autoridad de Energía Eléctrica, Carlexis Rosario, tuve que hacer una recomposición de los personajes y colocarlos en su justa perspectiva. Desde Luis Fortuño, José Ortiz, Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, eran los administradores del Ejecutivo como gobernadores, cuando Héctor Rosario y Josué Colón eran los encargados de dirigir los esfuerzos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y de allá a acá ha pasado mucho, sobre todo el gasto y cómo se recompuso o se descompuso realmente las unidades que le hacían bien al pueblo de Puerto Rico, despejando y desganchando la vegetación de las líneas de transmisión. Pero antes yo quiero llevarlos al siglo XXI. Y en el siglo XXI estas cosas pasan. Déjenme quitarle el audio porque este video tiene audio, aunque es solamente de ambiente. Estas cosas pasan nada más y nada menos que en la urbanización Floral Park de San Juan. Josué Vázquez, gracias por tu aportación. Estamos hablando de que esos chispetazos los estaba dando un cable en el área de la calle Duarte y la calle Francia, allí en la urbanización Floral Park. Y yo quiero que ustedes sepan que cuando la gente llamó y hay una querella a Luma Energy, le dijeron en el 911 que no los podían ayudar. Y el Luma Energy que tampoco era problema de ellos. Este es el privatizador de energía eléctrica. Estaba lloviendo, ustedes saben que anoche llovió muchísimo, se fue la luz en muchas áreas de Río Piedras y de Atorrey, pero Luma Energy, el privatizador preferido de la gobernadora Jennifer González Colón y también de Gualesca Beltrán, gracias por tu aportación, de Pedro Pierluisi y de los populares que aprobaron la privatización, entre ellos abrazado Eduardo Batia. Estamos hablando de que se lava las manos. Y esto es, vuelvo y repito, ayer, anoche, a partir de las 9 de la noche. Esto era como vivían la gente de Floral Park. Pero para ir a una controversia que yo les confieso que a mí la controversia de la secretaria del Departamento de Justicia me tiene impresionada la forma en que ni Jennifer González, que la defiende a capa y espada, ni la propia secretaria hacen nada por disipar lo que aparenta ser el problema mayor que tiene la secretaria para convertirse en secretaria del Departamento de Justicia. Y estamos hablando de Janet Parra, quien ha tenido como mínimo el cuestionamiento de los jefes o senadores, incluido el presidente del Senado, sobre la intervención en un caso criminal
mientras empezó a ser abogada litigante cuando salió del Departamento de Justicia, cuando tuvo serios problemas con el entonces secretario Domingo Emanueli. Y Janet Parra no ha podido aparentemente disipar las dudas que tienen los representantes, los senadores, en este asunto que el Tribunal Apelativo confirmó una amonestación o realmente la decisión del Tribunal de Primera Instancia de sacarla del caso por conflicto de interés. Pero se le complica a Janet Parra todo lo que tiene que ver con su participación en ese caso y la posibilidad de que no sea nombrada a el Departamento de Justicia, cuando Abiel Soto, un policía que realmente creo que es un agente del NIE, del negociado de investigaciones especiales, se atrevió aparentemente a intervenir con un oficial de seguridad del área del Capitolio, pidiéndole la imagen o por lo menos que le identificara a las personas que fueron a entregar material para esa investigación a la oficina del presidente del Senado. Estamos hablando del 3 de abril. Y eso, vuelvo y repito, se complica para Janet Parra porque estamos hablando que incluso Adrián González Costa, lo escuché anoche decir que él le parecía que ahí podía haber incluso delito. Porque estamos hablando de que este muchacho quería carpetear a los fiscales que están activos en el Departamento de Justicia y que entiendo que una de ellas ya la trasladaron. Y yo voy a decir algo aquí porque ya mismo vamos a hablar de Wanda Vázquez Garcet. Y Wanda Vázquez Garcet fue fiscal del Departamento de Justicia y sabemos que más tarde secretaria del Departamento de Justicia bajo la administración del renunciante exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. Y siempre hablaban de Wanda Vázquez como que era una persona que le gustaba vengativa contra aquellos que le habían hecho algo, le habían pisado un callo en el Departamento de Justicia. Yo confieso que Janet Parra es una fiscal, fue una fiscal y es una abogada que desde el punto de vista mediático habla tanto de Dios que yo no pensaría que tenía esa mala costumbre. Pero si es así, lo que dicen, que esa fiscal fue trasladada después que fue identificada como una de las personas que fue a darle información al presidente del Senado. ¡Wow! A Dios rogando y con el mazo dando. Y yo quiero que ustedes sepan que Janet Parra, hoy, al día de hoy, tan cercano como el domingo pasado, yo leí un tuit de ella que hablaba de dónde estaba bíblicamente y que Dios la amparaba en todo esto que le estaba pasando. Pues miren, yo no sé hasta dónde va a llegar esta nominación, pero yo creo que Jennifer González va a tener su segundo turno para decir que el Senado de Puerto Rico le colgó a una candidata. O la segunda ocasión en que va a tener que coger el teléfono, así, marcarlo, y decirle a Tomás Rivera Schatz, voy a retirar el nombramiento. Porque ese es el problema cuando uno se burla de las preguntas de los periodistas. Que puede ser que mañana alguien le pueda decir, pues mire, va a tener que hacer exactamente lo que usted le dijo burlonamente a la colega periodista. Coger el teléfono, marcarlo, saludarlo y decirle, voy a retirar el nombramiento. Frankie J, María Busso, sí, ella fue esposa de Frankie J, entiendo. Ada Micheo, es increíble ver el descaro de los grupos del gobierno de Puerto Rico. Esto está feo. Eneida Soto dice, a mí Parra me cayó cuando se casó con Frankie J. Ya, me cayó mal. Ese mismo, gracias María Busso. Ilke Hernández, esta nominada y su chofer se pasaron. Quieren espiar quienes visitaron a Tomás Rivera Schatz. El espionaje y la invasión a la privacidad tiene consecuencias legales. ¿Querrá que la desaforen? Claro que no. Claro que no. Brenda, esos son peones si habla de religión. Peores, perdón. Bueno, vamos a este nombramiento que yo todavía estoy atónita. Oigan, yo les voy a decir una cosa. Jennifer González tiene serios problemas con ese banco de talento de 8,000 resúmenes. Cuando usted de 8,000 resúmenes, lo único que puede escoger son los mismos. Y dentro de que son los mismos,
los peores mismos. Está fuerte, gente. Bien fuerte. Fíjense que en el 2020 nosotros atendimos a conferencias de prensa que jamás me voy a olvidar. En medio de la pandemia, cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, dijo que iba y nominó a Osvaldo Soto García para la silla de Yasmín Valdivieso como Contralora de Puerto Rico. Y todo el mundo puso un grito en el cielo, básicamente, porque Osvaldo Soto García sabía de contabilidad lo que yo sé de mecánica diésel. Y los menos que comparecieron a las vistas públicas que se celebraron en la Cámara, porque recordemos que este nombramiento y esta designación tiene que ir a la Cámara de Representantes igualmente como la Secretaría de Estado, fueron los miembros del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, desde un caballero que es un caballero, pero sobre todo un gran profesional, José González Taboada, un CPA, una persona que es profesor de la Escuela de Administración Pública, que quizás es la persona que más sabe, que está viva hoy, en torno a todo lo que ha pasado y cómo se ha desarrollado el gobierno de Puerto Rico en el área de fiscalización, auditoría y todo lo que tiene que ver con las finanzas del pueblo de Puerto Rico, que no son ni de Yasmín Valdivieso, ni de Verónica Ferraioli, ni de Jennifer González, ni de Wanda Vázquez, ni de Osvaldo Soto García. Son del pueblo de Puerto Rico. Y esta gente fueron y comparecieron a las vistas. Y también uno que es menos querido, pero también es un profesional de ese renglón, el que era secretario del Departamento de Hacienda, Manuel Díaz Arlaña. Y dijeron, no cumple, la gobernadora quiere meter ahí a una batata. No sabe nada de lo que tiene que hacer un contralor en un momento donde la corrupción prima el gobierno de Puerto Rico y la ejecución de sus diferentes gobiernos. Pues yo quiero que ustedes sepan que Osvaldo Soto García en aquel momento lo pusieron a ganarse $85,000 como comisionado de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Y ayer, la gobernadora de Puerto Rico lo nominó como presidente de esa junta. Me imagino que se ganará 140, una cosa así. Porque son los mismos. Son los mismos que han procurado vivir de la chequera del pueblo y lo han logrado. Son los mismos miembros del Partido Nuevo Progresista que han hecho eso todo el tiempo. Tiene ciertas amistades en el Partido Popular. Ellos saben quiénes son, que hoy son los relacionistas públicos en el oeste del proyecto Esencia. Y es uno de esos amigos. Así que ustedes no duden que esos igualitos del Partido Popular Democrático, miembros de la Alianza Violeta, participen del proyecto de la Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones cuando sea en efecto el próximo presidente de esa junta. No olvidemos que la Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones ha tenido el problema que tiene hoy a una de sus expresidentas en la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Sandra Torres, como la persona que supuestamente conspiró con un empleado de comunicaciones, el exdirector, y Catherine Rodríguez Erazo, la madre de Valerie Rodríguez Erazo, la que es secretaria del DACO. ¿Alguna duda de que son los mismos? Para precisamente solicitarle dinero a los contratistas de la Junta Reglamentadora de esa agencia para financiar la campaña de Ricardo Rosselló Nevares a la reelección del 2020, con el problemita de que salió el Telegram chat y el pueblo de Puerto Rico sacó de la fortaleza a Ricardo Rosselló Nevares. Son los mismos, en efecto. Como no hay manera de desvincular de la conversación que vamos a tener ahora, que tiene que ver con nuestra investigación de hoy, que pone
precisamente en el lugar de foco quiénes son los responsables de que hoy podamos decir que Puerto Rico tiene un serio problema con el sistema de energía eléctrica que se impacta por los huracanes Irma y María, pero definitivamente el mayor problema lo tiene por la incapacidad de un privatizador de hacer su trabajo bien hecho, y antes lo que provocó las administraciones entre Luis Fortuño y el Partido Nuevo Progresista de los últimos 3 términos o ciclos electorales, pasando por definitivamente lo que dejó de hacer también la administración de Alejandro García Padilla con relación a mantener activa una autoridad de energía eléctrica enfocada en lo más importante, que es el mantenimiento de su infraestructura y el mantenimiento sobre todo de las líneas de transmisión. Y vamos a ir a ese esfuerzo de lo que es esta historia, porque ustedes saben que yo lancé aquí unas preguntas y un reto para todos aquellos que quisieran traerme la evidencia de que el problema de la Autoridad de Energía Eléctrica era que tenían una unión que era corrupta, como mucha gente dijo, que los empleados tenían problemas de ser trabajadores, digamos, para ellos vagos. Y yo lancé la pregunta porque inmediatamente del apagón santo, el miércoles santo, lo que dijo Luma Energy fue precisamente que el trabajo que hay que hacer para despejar y desganchar, que el gobierno de Estados Unidos le aprobó $16,000 millones, 16,000 a Luma Energy para que hiciera el trabajo de despeje, había sido la causa inicial de que tuviéramos, por lo menos en Atorrey, 36 horas sin servicio de energía eléctrica. Porque lo que provocó ese despeje mal hecho también redundó en que el sistema se cayó porque no se pudo proteger. Y cuando una lanza la pregunta, la lanza para aquellos que se cacarean, y que cacarean pero brutalmente en los medios tradicionales, donde los escuchan y donde los dejan escribir lo que les dé la gana, sin cuestionarle, diciendo que ese sistema estaba tan deteriorado y que uno de los responsables era la Unión. Y yo siempre he dicho aquí, y quiero empezar con ese caveat, que yo no estoy sacando de responsabilidad la que pueda tener el sindicato en lo que pasó en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero el problema es que me tienen que traer la evidencia de que en efecto ellos eran tan corruptos, tan vagos, tan todo esto, para poder sacarlos o para querer sacarlos como lo hicieron, porque lo único que querían era desbancar a la Unión para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando empezamos a leer, la única persona que nos contestó las preguntas fue un trabajador de 22 años como celador en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando este contacto empieza a darme y a contestarme, se sienta y hace un escrito que después publicó en sus redes, que tenía que ver precisamente con todas las preguntas que yo le hice. ¿Cuánto se gastaba? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se formaron? ¿Cuál era la operación? ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue que alguien decidió, miren, esto hay que hacerlo de esta manera? ¿Cómo fue que se organizaron? Todo eso está en la historia y quien no la haya leído es bien fácil de leer. Está en bonitasradio.net, pero nosotros vamos a hacer aquí el cuento que siempre me gusta hacer, la narración, para que ustedes con imágenes puedan ver quiénes son responsables. Porque también dije en el miércoles santo que a mí me parecía bien fácil ahora que Josué Colón, el zar de energía, se sentara a echar culpas y a hacer así. Y a decir que Luma, y que Luma hizo, y que Luma no hace. Y a bajar la cabeza.
cuando Josué Colón habla, yo me cuestiono si él está haciendo composición en su cerebro de que él estuvo ahí y que él fue precisamente uno de los responsables de que en el 2009 se eliminaran lo que fueron las unidades especializadas, conocidas en algún momento como las termitas. Y esa pregunta es difícil de contestar a veces para alguna gente. Pero esta persona, Rosario, el celador de 22 años, que voy a decirlo, yo no iba a traer la imagen, pero la voy a traer. Yo creo que es importante que traigamos la imagen de Rosario. Además, para que todo el mundo entienda, Rosario es un ex UTIER. Yo realmente creo que no puedo decirle ex, yo creo que es un UTIER, que me trajo la información y sin ningún problema me dijo, yo soy unionado, yo soy un trabajador de la UTIER que hoy represento a los trabajadores que fueron desplazados de Luma, que fueron desplazados por todos aquellos que están en la esfera gerencial de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica, incluido a quien fue definitivamente desde el 2021 su director ejecutivo con la administración de Pedro Pierluisi, Josué Colón. Así es que aquí lo vemos en una de esas actividades que ustedes saben que hicieron muchas. Cuando yo hablo con él, me dijo claramente, ¿quién comenzó a desarrollar este proyecto? Pues la administración de Sila María Calderón y Héctor Rosario como su director ejecutivo. Sí, aquel Héctor Rosario. Y es importante porque yo digo que hay alguna gente que tiene como temor de meterle las manos a Josué Colón, de decir claramente que Josué Colón tiene responsabilidad en todo lo que está haciendo. Pues habrá gente que tiene esos problemas, pero este trabajador de la autoridad no tiene problemas en poner en donde tiene que estar, sobre todo en el tiempo histórico, el inicio de un trabajo que le dio grandes frutos a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aquí tienen a Héctor Rosario, con el expresidente de la Universidad Católica de Ponce. De hecho, creo que todavía es el presidente. Héctor Rosario, en la administración de Sila María Calderón, desarrollaron, porque ya habían brigadas de poda. Déjenme decir algo que es bien importante. Siempre han habido brigadas de poda, pero como nos cuenta y nos aclara Rosario, no Héctor, sino Carlexi, esas brigadas de poda estaban situadas en las regiones técnicas, especialmente en las regiones donde había más capacidad de tirarse a la calle a mover este esfuerzo de poda. Cuando ese esfuerzo se daba con empleados de la autoridad que ayudaban en el esfuerzo a las brigadas de poda. Así que siempre han existido, porque es que es sine qua non. Usted no puede tener un sistema eléctrico como el que tenemos, hacia arriba, con obviamente pertinencia en el área, en el terreno, y usted no va a limpiar lo que en Puerto Rico crece todos los días, y lo sabrán los que tienen grama, porque vivimos en un país tropical y aquí llueve, si no todos los días, 6 días a la semana. Así que esas brigadas siempre existieron, pero tenían específicamente trabajadores de brigadas de poda en las diferentes regiones técnicas. Cuando había un trabajo, como yo les dije antes, empezaban por Carolina y terminaban en San Juan, pero obviamente con esa limitación de ese personal, a veces entraban los celadores, porque los celadores también tenían equipo para hacer poda. Iban a hacer un trabajo en tal sitio, pues tenían equipo porque tenían que despejar para poder hacer trabajo, etc. Había algo crítico, se hacía. Eso fue en el 2002.
la primera brigada, 35 trabajadores. Pero como pasa en cualquier administración, también en la administración pública, hay entonces un problema de que esos trabajadores que se escogieron para esos 35 que se escogieron para esa unidad, especializada ya porque la querían hacer especializada para que solamente hicieran ese trabajo que es constante en todas las áreas, desde San Juan, desde Fajardo, de punta a punta, hasta el oeste, norte y sur. Pues obviamente no eran empleados que estaban dentro del esfuerzo de la unión y eso podía violar el convenio colectivo. Así que escogimos estos 35, pero finalmente no eran trabajadores que estaban dentro del sistema, porque no tenían nombramiento en propiedad, tenían que pasar por el convenio, tenían que pasar por la unión, etc. Obviamente, la ley entre las partes en términos de las relaciones obrero-patronales la establece el convenio. Pues, ¿qué hizo Héctor Rosario? Y el próximo, Héctor Rosario y Aníbal Acevedo Vilá, dentro de su administración, en el 2006 crearon las unidades especializadas dentro del esfuerzo y específicamente atendiendo el asunto obrero-patronal. Tienen que cumplir. Yo me imagino que la unión dijo, hello, esos también son trabajadores, tienen que estar dentro del convenio. Y esas unidades especializadas, que entonces se conocieron como las termitas, tuvieron mínimamente, aquí yo creo que en algún momento estuvo Jorge Rodríguez como jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica. No olvidemos que creo que fue en el 2009, 2008 al final, que lo sacó Aníbal Acevedo Vilá, después que dijo que los contadores tenían animalitos. Y en ese esfuerzo se crearon las unidades que llegaron a tener hasta 80 trabajadores y trabajadoras. Cuando hablamos de 80 personas, estamos hablando de que esos se iban a través de toda la isla a hacer el trabajo de desganche. Sobre todo, gente, sobre todo, en aquellos lugares donde estaban las líneas de transmisión de más alto voltaje, como las 230. Y cuando hablamos de 230, me acuerdo que precisamente una línea 230 fue la que se inactivó con el golpe por un matojo, por vegetación, en el apagón santo. Así que seguimos viendo cómo había un proyecto clarísimo para establecer lo que es, según Carlexis nos narró, el corazón, la espina dorsal del proyecto de energía eléctrica en Puerto Rico. Cuando hay proyectos, la gente se sienta, hace un recuento con sus más, obviamente, especializados profesionales, los ingenieros, los propios trabajadores, y dice, ¿sabes qué? Por aquí es que tenemos que irnos. Y si nosotros nos ha dado resultado tener unidades especializadas para esto, pues vamos a crearlo. Y ahí en el 2006 se creó en propiedad el esfuerzo delineado, destinado exclusivamente a despejar y a desganchar. Y a mí me gusta decirlo claramente porque estas imágenes son del 2015 a 2016. Lo que pasa es que no tengo del 2006 y son las imágenes que he encontrado de lo que en efecto han seguido haciendo, pero ya fuera de las unidades especializadas. Entonces volvieron a lo que se hacía antes. Y me gusta traerlo claramente porque yo creo que lo más importante que tenemos que entender es que esto no fue que Luma Energy llegó ayer porque alguien dijo, ay, mira, pues se acabó, la autoridad ya no existe, vamos a privatizar. No, es que aquí hubo un diseño y aquí hubo un esfuerzo
desde el gobierno de Luis Fortuño para desaparecer la Autoridad de Energía Eléctrica, que después los populares y la administración de Alejandro García Padilla hicieron lo propio, porque ya había un diseño para desaparecerla. Y ahí es donde me parece que tenemos que seguir hilando y poniéndole rostro a quiénes son los responsables. Si en el 2006 tenían unas unidades que constantemente salían a la calle a hacer el trabajo del despeje, Carlexis me dice que el único evento que hubo desde el 2002 al 2006 con la unidad especializada fue en efecto un evento de una bambúa que cayó, se posó por debajo de una línea de transmisión, pero nunca se fue la luz porque el sistema operó, como le llaman ellos, y hubo protección. En 4 años, 1, y no hubo clientes sin servicio de energía. En 4 meses, Luma Energy lleva 4 apagones generales, que lo menos que hemos estado en Atorrey son 36 horas sin luz. Sigan sumando ustedes, porque este es un recuento que es histórico, desde Sila María Calderón hasta el día de hoy. ¿Quiénes estaban en la Autoridad de Energía Eléctrica cuando en el 2009 llegó Luis Fortuño y dijo se acabó? Se acabaron las unidades especializadas. Y es importante colocar los rostros, porque hoy nosotros tenemos a Josué Colón como el salvador de la Autoridad de Energía Eléctrica en la administración de Jennifer González Colón, que viene desde el 2021 cuando lo reclutó Pedro Pierluisi. Y yo creo que es importante establecer que Josué Colón fue el director ejecutivo de la administración de Luis Fortuño cuando Luis Fortuño se ingenió la Vía Verde, cuando se ingenió traer energías renovables que no dieron pie con bola y que se robaron los chavos, sobre todo en el proyecto de la gasificación de la Vía Verde y los fondos ARRA que desaparecieron. Luis Fortuño, Josué Colón era el director ejecutivo. En la administración de Pedro Pierluisi, José Colón era el director ejecutivo. Cuando se hablaba de todo, menos de provocar que los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, que habían servido incluso en esas unidades de las termitas, siguieran trabajando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Los mandaron, como enviaron a Carlexis, a ser chofer de camiones para llevar alimentos del almacén del Departamento de Educación a los comedores escolares. Pero hay que decir propiamente y con ajuste y verdad a la historia que quien era el presidente del Senado, que alegaba ser protector de los trabajadores, era Tomás Rivera Chats. Y quien era presidenta de la Cámara de Representantes era la hoy gobernadora Jennifer González Colón, cuando le metieron $4,000 millones en una sola activación y emisión de bonos a la deuda de Puerto Rico, que fue la administración que endeudó en menos tiempo a mayor cantidad a Puerto Rico, que fue la administración que provocó la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque ya tenían planes de privatizar. Y lo empujó definitivamente lo que ocurrió con el huracán los huracanes Irma y María. Cuando una ve toda la historia y después ve los rostros de los mismos personajes hoy, pues tiene que cuestionarse por qué no han hecho una conferencia de prensa para decir nosotros no desbancamos la autoridad. La autoridad la desbancó Irma y María en el 2017 porque saben que es falso. Porque saben que hay gente que todavía tiene vergüenza y tiene dignidad y se atreve a salir al frente y decir fue Josué Colón el que hoy se canta como el salvador de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, el que hoy se canta como el ingeniero que más sabe y que va a poner a Luma en su sitio. No, porque Josué Colón tiene que decir que él puso a Luma en ese sitio, que él fue parte del que desarrolló un plan, lo ejecutó como se lo dieron desde Fortaleza con Luis Fortuño para desaparecer la autoridad y sobre todo desbancar al sindicato. Y ahora
Josué Colón a veces dice, no, es verdad, nosotros somos los que sabemos. Los empleados que saben no están ahí, Luma no sabe nada. Yo tengo que decir que sí, que esto es un fiasco, que es demasiado tiempo, que realmente no hacen el trabajo. ¿Cuándo le dijo al país Josué Colón que en efecto, cuando él iba a esas reuniones en la Fortaleza con Luis Fortuño, no cuestionó lo que tenía que cuestionar, que era que querían desbancar a la Autoridad de Energía Eléctrica y desaparecerla como pilar del desarrollo de la infraestructura en Puerto Rico? ¿Por qué no se lo dijo al país que él se lo dijo a Luis Fortuño en una reunión? Porque si no lo ha dicho hasta ahora y lo ha dicho, yo creo que se le fue la guagua a Josué Colón. Ya es muy tarde para venir a decir que en efecto son los muchachos de la UTIER los que saben hacer el trabajo, porque dejó y provocó que lo que en un momento dado fue la vaca más importante de la economía y el desarrollo de infraestructura en Puerto Rico se convirtiera en un foco de privatización a favor de aquellos que lo único que quieren es hacer dinero. Y Puerto Rico hoy se enfrenta a un aumento de energía, el octavo, el décimo, después de la administración de Pedro Pierluisi y la privatización en todo su apogeo que fue en el 2021, precisamente porque le entregaron, y ahora hay que mantener a Luma, a ese privatizador le entregaron todo lo que era patrimonio del pueblo de Puerto Rico. Pero todavía está la infraestructura ahí. Si Josué Colón quiere hacer algo y con Mary Carmen Zapata se arrepiente de lo que no han hecho como vividores de la teta del pueblo de Puerto Rico, porque trabajaron, y no tengo la menor duda, y parece que son excelentes ingenieros, pero son parte precisamente del diseño de destruir la Autoridad de Energía Eléctrica. Si quieren hacer algo, están a tiempo. Díganle a la gobernadora, aquí lo que hay que hacer es levantar este sistema con la gente que tenemos e ir provocando que haya no solamente mantenimiento, lo que dejamos de hacer en un momento dado. Las mea culpas a veces son necesarias. Dejamos de hacer eso, vamos a seguirlos manteniendo, pero sobre todo a ir cambiando. Y dejar entrar las renovables, porque obviamente él y su jefa lo que quieren son que llegue el gas a diestra y siniestra. Cuando seguimos viendo eso, tenemos que decir lo que nosotros le dijimos hace 2 semanas, cuando el apagón santo, que en este momento hay contratos de hasta $1,195 millones en total al 30 de junio del 2025 para satisfacer el desganche y el despeje. Pero cuando a mí me dieron la cifra de 16,000 millones, primero que ahora estoy clarísima de que eso costaba y cuesta mucho, porque volvemos, esa actividad tiene que ser constante. Para que ustedes tengan una idea, y está todo en la historia, los trabajadores en aquel momento podían ganarse por 6 días de trabajo hasta $2,900 semanales por ese proyecto. Y estamos hablando de 80, eran casi $162,000 al mes, $8.2 millones al año. Yo no puedo establecer cuánto puede costar eso ahora, porque obviamente no tengo cuánto es el aumento por convenio o cuánto fue por convenio de esos trabajadores. Recordemos que puedo decir un 30% costo de la vida, pero ¿cuánto aumenta en 23 años, desde el 2002 hasta esta parte, el salario de un trabajador de esa naturaleza? Pues honestamente no lo pude sacar porque no tengo acceso a cuánto aumentaba en por ciento cada vez que se negociaba un convenio el salario de esos trabajadores. Pero yo les aseguro que no llega a lo que hoy paga la Autoridad de Energía Eléctrica con fondos del pueblo de Puerto Rico, que fueron los que envió FEMA para la reestructuración y la recuperación,
a esos subcontratistas. Pero es peor, es que le pagan esa millonada y no saben hacer el trabajo. No saben. A mí me encantaría ver un gringo de esos con un machete. No creo que lo veamos. Esto que yo vi en esta imagen que me pareció genial, de cómo se metían los trabajadores a despejar precisamente con machetes, no creo que lo hagan. Eso llegaba a ese nivel en dinero. Y obviamente era costoso. Me llamó la atención que Carlesis me dice, adjudica a la politiquería que Luis Fortuño llegara a sacar esas unidades. Claro, porque ellos querían a los de ellos, a los muchachos del PNP que después iban a ser comisionados de barrio, y las historias son larguísimas de los energéticos. Y los desbancaron, pero sobre todo porque ya tenían un plan para destruir la autoridad. No olvidemos que fue Luis Fortuño el que también eliminó todas las escuelas de celadores en su administración. Josué Colón, el director ejecutivo de la autoridad. Y para eso, si usted elimina los que son precisamente los más importantes en el momento en que hay una crisis energética en el país, usted está eliminando la capacidad que va a tener esa autoridad de hacer el trabajo en el momento en que haya un apagón o en el momento en que haya reparación. Pero es importante establecer también que esos que hoy no saben hacer el trabajo, a mí me gustaría preguntarles desde aquí, si ellos tenían, por ejemplo, y tienen, y los otros días salió, me encantaría enviarle este programa a Víctor Párez, que se pasa cacareando de que él fiscaliza a Luma, de que él es el que quiere saber lo que está pasando con los helicópteros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues yo le voy a dar un dato con imagen. Esta es la imagen de la brigada que iba en helicóptero a hacer trabajos en las líneas de alto voltaje de transmisión. Y esta es la brigada que iba y también hacía patrullaje y tenía una estrategia y protocolo definida para notificarle al Centro de Control Energético las deficiencias del sistema. Y eran entonces ellos los que se encargaban de asignar las tareas. El centro decía, ok, esas son las deficiencias, vamos a asignar XY. Habían 3 tipos de notificaciones. Crítico, había que atenderlo con urgencia. Preventivo preferencial, que tenían que ponerle atención. Preventivo o mantenimiento de rutina. Esto existía. Me gustaría también que Eduardo Batea me contestara si él sabía todo esto. Si él sabía que Luis Fortuño, en esa alianza violeta con el Partido Popular, venía con ese plan y ustedes lo acabaron de finiquitar. Todo eso existía, vuelvo y repito. ¿Y qué pasó? Había que desbancar a la Unión. Yo le cuestioné precisamente aquí a Figueroa Jaramillo todo lo que se hablaba y cómo se demonizó a Lautier, que había de cierto, porque yo también hablé con un ingeniero que me dijo que habían problemas en algún momento con personal. Y él me dijo, lo podían haber, pero no era la norma. Vuelvo y repito, y sigo haciendo el reto, el que tenga evidencia de la corrupción, del robo, de los malos manejos, que me lo traigan y yo lo investigo igualmente. Lo que pasa es que yo quiero que alguien mañana me desmienta que esto que está aquí no es cierto. Yo quiero que alguien mañana me diga, todo lo que publicaste es falso y Carlesis miente. Porque yo llamé al COR3, a Juan José Díaz, que es el oficial de prensa del COR3. Sí, aquel que yo investigué que tenía múltiples contratos con el gobierno de Puerto Rico de Pedro Pierluisi y nunca le contestó una llamada ni a Bonita Radio ni a otros colegas que las piden. Pero se pasaba fututeando para el Partido Nuevo Progresista en las redes sociales. No me contestó. Así que mi reto, y lo lanzo por aquí, si Josué Colón quiere hablar conmigo sobre este asunto, micrófonos abiertos. Vamos a hablar
Díganme, ¿cuál es la evidencia que ustedes tienen de que ustedes no fueron los responsables de la desarticulación de las unidades de las termitas? Que ustedes hicieron todo lo posible porque se quedaran, pero nunca se lo dijeron al país. Que se reunieron en cuartos oscuros desde el Partido Nuevo Progresista con Luis Fortuño y con su gente para que todo esto ocurriera y ustedes se quedaron callados. Y el silencio es cómplice. Y yo no tengo ningún problema con hablar con Figueroa Jaramillo, con miembros de la UTIER, que también les voy a cuestionar y les cuestiono y se las he cuestionado antes. Yo creo que uno de los grandes problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica es el compadrazgo que había entre los empleados. Si tu papá trabajaba allí, tú también ibas a trabajar allí. Eso para mí es un problema. Y eso no era contubernio solamente de los políticos, también era contubernio de la Unión. Eso es una crítica que yo siempre le he hecho. Pero vamos a hablar con evidencia, sobre todo, con información que nos puede establecer, en efecto, el gobierno de Puerto Rico no hizo un diseño para desmantelar la autoridad, para privatizarla. Que conste que Luis Fortuño, después que dejó de ser gobernador de Puerto Rico, se fue de abogado de aquellos que les dio contrato precisamente en el mundo de la energía. Aquellos que tenían contratos con el Banco Gubernamental de Fomento y con la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes me dirán, son las 8:53, voy a hablar con ustedes un momento y nos vamos ya mismo. Está por ahí Malungo, desmantelaron el sistema y es planificado. Rosa, Judith Nash, la privatización se dio para darle contratos a los amigos del alma para así seguir con el tumbe. Raymond Ortiz, la escuela de celadores está en la antigua base de Sabana Seca, donde está la base de Winmar. Imagínate. ¿Cuántos fueron en el 2009? Desmantelada. A mí me lo dijo precisamente un ingeniero que desarrolló ese sistema. Evelyn Aquino, no lo hacen en su país. Si durante la privatización dijeron que según los federales no podía ser pública la autoridad. Ah, sí. Y también lo desmentimos. Porque nadie puede traer evidencia de que eso sea cierto. Incluso de ellos mismos en la campaña política se estableció que era una falacia. Inmita, ¿cómo se llamaban aquellos que trajeron a poner los cables de árbol y dejaron los campos sin luz eléctrica? Sí, eso fue ay, Dios mío. Ya mismo te digo, Inmita, se me olvida. Todo pinta bien feo, dice Sandra. Wanda Matos, buenos días, saludos. Wanda Matos. Educación, salud, utilidades funcionaban mejor en los 80 y en los 90. ¿Qué pasó? Que lo desmantelaron. Qué triste, como han desmantelado el sistema efectivo. Evelyn Aquino, que lo removieron, de verdad. No, a la escolta aparentemente sí. La escuela de celadores enfrente a la planta de Palo Seco, CADE. Exactamente. Whitefish. Ahí está, Irmita Bilbali, nos lo dijo José Carlos Colón. Gracias. Bueno, nos fuimos. Yo creo que está todo en esa historia. Van a ver ahí. Ya nosotros habíamos traído los contratos del 2021 al 2025, son 1.400 millones de dólares en contratos. En este año solamente 1.195. Luma no da pie con bola. Luma insiste en que no sabe. De hecho, hay un pespunte de esta historia que va a ser interesante, que es que tengo información de lo que está tratando de hacer Luma con ex funcionarios de la autoridad que trabajan en Luma para tratar de que se encarguen de los proyectos, pero tienen un problema, que es que no tienen gente. Los celadores no saben, los celadores no tienen experiencia. Hay 2.000 trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, entre ellos Carlexis, en el sistema del gobierno de Puerto Rico, aquellos que no quisieron irse a Luma, haciendo otras labores que no están relacionadas con precisamente lo que hacían en unidades de descanche, celadores, etcétera. Así es que nosotros nos vamos. Recuerden, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio, en fundacionperiodismo21.com, Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo 21 ATH Móvil. Siempre que puedan a través de este chat. Y no se olviden aquellos que tienen negocios o que saben, están en estructuras de posibles auspiciadores. Siempre estamos disponibles para enviarles una presentación, para hacérselas, cómo funciona esto. Y pueden hacerse auspiciadores tanto como han sido siempre desde el día 1 de nuestro proyecto en Bonitas Radio,
Cuando empezamos a tener anuncios, definitivamente Vanilla Gift Card siempre con nosotros y la cooperativa de Vega Alta. Nos fuimos, gente. Gracias por todo lo que hacen por nosotros todos los días. Y no se olviden, hay país lo que no hay es gobierno. Insistamos en que haya un periodismo independiente, comprometido con darle información al país porque ustedes tienen derecho a saber. Nos vemos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta entonces. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Co, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.